La Ley Nacional de Ejecución Penal define claramente los derechos de las personas que pertenecen a grupos vulnerables y se encuentran en reclusión. La libertad condicionada es uno de estos derechos que se pueden ejercer si se cumplen ciertos requisitos. Hoy platicaremos con una defensora pública federal acerca de este beneficio preliberacional. Mi nombre es Emanuel Saldaña. Quédate con nosotros. Ya inicia Te Defendemos. Hoy nos acompaña la licenciada Elisa Rebeca Rojas Dirso, defensora pública federal. Bienvenida, Rebeca. Hola, ¿qué tal? Pues para empezar a hablar del tema del día de hoy, me gustaría que comencemos definiendo qué son los grupos vulnerables. Ok, yo creo que debemos empezar por reconocer que el Instituto Federal de Defensoría Pública, uno de sus objetivos principales son precisamente los grupos más vulnerables. En este caso estamos hablando de las gentes que se encuentran privadas de su libertad. Por ejemplo, ese es un grupo vulnerable. Por el simple hecho de estar privados de su libertad, ya son vulnerables, ya no tienen acceso a los mismos derechos que tienen las personas que se encuentran en libertad. Dentro de este grupo de personas vulnerables, tenemos personas con mayor amplitud, de más facetas de vulnerabilidad. Por ejemplo, si a la persona privada de la libertad además es una mujer y si además es una persona indígena, entonces tenemos aquí un aspecto ya multifacético, ¿no? Respecto al estado vulnerable de estas personas. Y el Instituto de Defensoría obviamente se encarga de reconocer sus derechos, de apoyarlos para que esos derechos en prisión se hagan valer. ¿Cómo? A través de un defensor público federal. El defensor público federal interviene desde el primer momento de la detención de la persona hasta que se extingue la pena. Interviene un defensor en su causa penal, pero también tenemos un defensor que se encarga de sus condiciones de internamiento. Es decir, de proveer que los derechos de estas personas vulnerables realmente se cumplan en prisión. Vida digna, una celda cómoda, no lujosa, porque siempre se confunde, la gente siempre confunde. ¿Cómo va a tener lujos? No estamos hablando de un lujo, estamos hablando de un lugar cómodo, donde la persona pueda dormir dignamente. Claro. Ropa limpia, alimentación sana y nutritiva, trato digno por parte del personal penitenciario para las personas privadas de su libertad, agua potable, acceso al agua potable, acceso al agua para bañarse todos los días, atención médica gratuita, especializada. Todos estos derechos el instituto, a través de sus defensores públicos federales, los hacen valer día con día en las controversias, en las peticiones administrativas. En la Ley Nacional de Ejecución Penal se encuentra definido cómo debe ser el ejercicio de estos derechos. Sí, claro que sí. Contamos con una maravillosa Ley Nacional de Ejecución Penal. Apenas entró en vigor. Estamos hablando de junio, 17 de junio de 2016, entró en vigor. Efectivamente, ahí tenemos marcados todos los que son los derechos y obligaciones de las personas privadas de la libertad, el procedimiento que hay que seguir, que deben de seguir las partes para poder lograr que se ejecuten estos derechos de las personas privadas de la libertad. Ahí tenemos todo el procedimiento. Entre otros derechos que plantea esta ley, pues sabemos que están los beneficios preliberacionales, ¿no? ¿Cuáles son? Sí, correcto, así es. Los beneficios preliberacionales que ahorita estamos manejando son dos. Tenemos la libertad condicionada, que se concede con el 50% de la pena de prisión, y la libertad anticipada, que se concede con el 70% del cumplimiento de la pena de prisión, entre otros requisitos. Respecto a la libertad condicionada, que es el tema que pues platicaremos, que estamos platicando el día de hoy, además del 50% de la pena que ya nos mencionas, ¿qué otros requisitos pide la ley? Ok, tenemos los siguientes requisitos. 1, la persona no puede tener otra sentencia condenatoria firme distinta a la que en ese momento está compurgando. Lo que la gente comúnmente conoce como antecedente penal.
En este caso es una sentencia condenatoria firme distinta. Si tiene otra sentencia, ya no puede tener acceso a este beneficio de libertad condicional. Debe tener buena conducta, es decir, que no tenga correctivos disciplinarios dentro de prisión. Debe haber cubierto la multa que en todo caso le impusieron en su causa penal. No en todas las causas penales les imponen multa. Debe haberla cubierto. Obviamente debe haber cubierto también el 50% de la totalidad de la pena. Y bueno, ya entrando más en el tema particular del día de hoy, y bueno, ya hablábamos los grupos vulnerables y cómo se va pues así incrementando esta vulnerabilidad según el tipo de persona, ¿no? Por ejemplo, pues lo que vamos a hablar del día de hoy es una mujer indígena que se encuentra en un proceso penal. ¿Qué pasa ahí? Sí, fíjate que muy interesante esta historia de esta persona, hablando de libertad condicionada. La libertad condicionada, algo muy, muy importante, la libertad condicionada puede concederse con monitoreo electrónico o sin monitoreo electrónico. Esta concesión, esta decisión la toma el juez de ejecución atendiendo a principios, proporcionalidad, necesidad, qué tan necesario es, particularmente a una persona, concederle con el monitoreo o sin el monitoreo. ¿En qué consiste el monitoreo? Creo que esto es muy importante también explicarlo antes de entrar de lleno a saber la historia de esta mujer. El monitoreo consiste en que a las personas les ponen una especie de pulsera, es un aparato que parece una pulsera, en el tobillo. En el tobillo, precisamente para proteger el hecho de que cuando esté en la calle puedan ver que no puede se estar, identifique. Exacto, ¿no? Que no esté a la vista que la persona está siendo monitoreada, ¿no? Entonces le ponen una especie de pulsera en el tobillo y deberíamos de tener una unidad de seguimiento de monitoreo. ¿Por qué deberíamos de tener? Aquí también voy a abrir un pequeño paréntesis. Según la Ley Nacional de Ejecución Penal, la adquisición de la pulsera y el seguimiento del monitoreo que se le debe dar al sentenciado en libertad está a cargo de la autoridad penitenciaria. Sin embargo, no lo tenemos. No existe, desafortunadamente no existe, pero la ley nacional también contempla la posibilidad de que la familia del sentenciado, si tiene las posibilidades económicas, puede adquirir esta pulsera y pagar el sistema de monitoreo. Entonces, de ahí es que tenemos dos opciones, libertad con monitoreo y sin monitoreo. En este caso en particular, te comento, cuando solicitamos la libertad condicionada para esta mujercita, todavía no cumplía ni siquiera con el 50%, pero precisamente por atender a su condición, es una persona que cuando llegó a reclusión no hablaba español. Ella hablaba su lengua materna, zapoteca. Ella aprendió a hablar español en el interior y aprendió la primaria, terminó la primaria también, aprendió a hacer artesanías. Y antes de que cumpliera el 50%, promovimos su libertad condicionada sin monitoreo. Rebeca, vamos a una pausa. Sí, claro que Al sí. regresar, pues nos sigues platicando los detalles de este asunto que nos traes el día de hoy. Claro que sí. Vamos al corte, no le cambies. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando con la licenciada Lisa Rebeca Rojas, defensora pública federal. Y bueno, Rebeca, pues en el bloque anterior ya nos comentabas de este asunto de esta indígena zapoteca. Nos dices que se solicitó la libertad condicionada con monitoreo. ¿Qué pasó Sin después? monitoreo. La solicitamos sin monitoreo y bueno, pues la resolución fue favorable, le conceden el beneficio, pero como a esta señora le faltaban todavía 5 años más por compurgar la pena, el juez de ejecución se la concede con monitoreo. Entonces ahí empieza un pequeño obstáculo, ¿no? Pues la señora estaba muy contenta, su familia también, porque le habían concedido la libertad, pero ¿cómo le iban a hacer si no tenían las posibilidades económicas para
para pagar la familia el monitoreo de manera privada. Ajá. Entonces, aquí es en donde el instituto pues empieza a ver de qué manera puede apoyar a esta personita. Y lo que hicimos fue pues contactar con una de las empresas que se encarga de la renta y monitoreo electrónico, pues hablarle de que se trata de una persona indígena, zapoteca, vive hasta Oaxaca, en una comunidad muy, muy lejana y de escasísimos recursos económicos, para que nos concediera un sistema gratuito. Entonces, le concedieron el sistema gratuito, y de esa forma es que se logró obtener la libertad de esta mujer. Y ahorita ya se encuentra, favorablemente ya se encuentra en libertad. El instituto se encargó inclusive de llevarla hasta la puerta de su casa para dejarla ahora sí que con bien. ¿Qué retos te planteó esta defensa? Muchos retos, porque defender a este tipo de personas es altamente satisfactorio, es enormemente satisfactorio, y debemos hacer algo para que nuestro sistema ya aplique este monitoreo de forma gratuita. Hay muchísimas personas, Emanuel, esperando su sistema, su pulsera y el monitoreo para poder salir. Hay muchas personas con la libertad ya concedida, pero que todavía no tienen acceso al monitoreo. Entonces, y una vez que se otorga este beneficio, ¿cuáles son las obligaciones de la persona? Sí, efectivamente, no termina todo ahí. Tanto las personas siguen teniendo obligaciones y nosotros también, como defensores, porque el asunto no concluye, el asunto continúa. Ellos tienen la obligación de informar al juez el lugar en donde van a residir. Porque obviamente los están monitoreando. El juzgador les va a decir, de acuerdo a los principios de necesidad y proporcionalidad, el territorio en donde pueden ellos andar libremente. Tienen que avisar cambio de domicilio, tienen que avisar en dónde van a trabajar, conseguir un trabajo lícito. En cuanto a los grupos vulnerables, ya nos platicabas que pues, el Instituto Federal de Defensoría Pública pues, enfoca sus esfuerzos, ¿no?, a proteger los derechos de estos grupos. Para ustedes, como defensores públicos federales, ¿cuáles son los retos para garantizar los derechos de estas personas que se encuentran en un proceso penal? Seguimos preparándonos, seguimos apoyándolos en todas las esferas. Nuestros retos vienen desde el momento que lo detienen hasta el momento en que completamente quedan liberados, la pena queda totalmente extinta. Entonces, todos los días tenemos un reto diferente y los cumplimos. En el caso particular que estamos platicando de esta mujer indígena, ¿en qué quedó? ¿En qué está en este momento? Actualmente está libre, está siendo monitoreada. Ahorita las necesidades de ella son iniciar su propia empresa junto con su hija, haciendo las artesanías que aprendió dentro de reclusión en Oaxaca, que son unas bolsas, la verdad, muy profesionales. Si las vieras, no tienen competencia con ninguna que tú me digas de marca. Son cosas hermosísimas que hacen, y estamos en busca de apoyarlas con las herramientas que necesitan para poder iniciar su empresa de artesanías en bolsas. Digamos que este beneficio de la libertad condicionada pues también abona al desarrollo de la persona, Definitivamente, ¿no? Sí. De parte de las experiencias que vivió ella en prisión y que comentó con nosotros es de que le sirvió porque aprendió a hablar español, le sirvió porque aprendió a ser segura de sí misma. Me encantó su respuesta cuando me dice, ahora sé que se puede. Yo pensé que no se podía por ser yo y siempre estaba desanimada, pero ahora sé, y yo me repito, yo sí puedo. Ajá. ¿En qué va a terminar? Creo que no respondí bien a tu pregunta anterior. Va a terminar en que llegue el momento en que la libertad condicionada muta a libertad anticipada. La libertad anticipada, que es la que se concede con el 70% que hablábamos hace rato, extingue la pena. Ajá. La libertad condicionada no. Entonces, lo que hacemos es esperar a que cumpla el 70% esta persona, y le mutamos, solicito yo al juez, y el juez muta el beneficio para que se extinga la pena. Quiere decir que cuando ella cumpla el 70% va a estar completamente libre, sin ninguna obligación, sin ninguna condición y sin el monitoreo. Rebeca, es momento de hacer una breve pausa. Antes vamos a la sección Te Escuchamos.
Y como cada año, se realizó el encuentro universitario con el Poder Judicial de la Federación y en su 11ª edición reunió a más de 1,500 jóvenes de todo el país. Estuvimos ahí y les preguntamos a los universitarios su opinión acerca de la labor de los defensores públicos federales. Vamos a ver la sección. Considero que es muy importante porque hay muchas personas que no tienen pues la economía para poder acceder a la justicia o contratar un abogado particular, un defensor particular, entonces recurren a los defensores públicos y considero que es muy importante que estos estén capacitados y conozcan muy bien de del procedimiento penal y más el actual, ¿no? Para que pues puedan garantizar una buena defensa pues a estas personas. A mí me parece que es una necesidad que el Estado está obligado a cumplir. Incluso es un derecho humano que está consagrado en el artículo 17 constitucional. Vaya, el derecho es una herramienta necesaria para la sociedad ante tanto conflicto que tenemos hoy en día y gran mayoría de la población no tiene la posibilidad económica de contratar y de pagar un abogado. Es por ello que para mí es súper relevante que el Estado garantice este derecho humano y que esa defensa sea técnica, sea adecuada y estén comprometidos y que haya el personal capacitado y los elementos necesarios para cubrir esta necesidad. Sin duda alguna es un trabajo de vital importancia, fundamental, justamente porque hay diferentes grupos vulnerables que no tienen un acceso o un debido acceso a tanto a la información, al debido procedimiento, y muchas veces los grupos vulnerables son los que mayormente sufren en ese sentido, ya que ni siquiera pues hablan en el español, ¿no? Hablan sus respectivas lenguas o idiomas indígenas, que es un carácter fundamental que debe de llevar ad hoc el defensor público. Y no sé, cuestiones como lo de los migrantes que nos decían, que muchos tenemos, bueno, yo tenía esta idea de que los migrantes eran como, bueno, que venían a delinquir o así, y en la Defensoría Pública demuestran por sus cifras que no es así, que en su mayoría realmente no están delinquiendo. Entonces me parece algo muy importante. Pues a mi punto de vista, jurídicamente está muy bien porque el Estado te protege a las personas más vulnerables. Entonces yo creo que está súper bien que también se fijen en esos grupos y no tener como la necesidad de buscar un defensor privado. Y pues se me hace que protegen las garantías individuales más específicas y que más pues aquejan a nuestra sociedad en general. Ya estamos de regreso y ya tenemos algunas llamadas del auditorio para que nuestra invitada les dé respuesta. Y Rebeca, en esta ocasión seleccionamos algunas preguntas de familiares de personas que están sentenciadas. Muy bien. Vamos con la primera. Es de una persona que nos dice que se solicitó la libertad sin monitoreo para su familiar. El juez la concedió con monitoreo y nos dice que a su compañero de celda, que fue sentenciado por el mismo delito, le concedieron este beneficio sin monitoreo. Así es. Ok, suele suceder. Como te explicaba hace rato, el juez valora en base a los principios de necesidad de cada uno de ellos. Pueden ser personas que estén por el mismo delito, pero tienen tiempos diferentes. Claro. Y los hechos por los cuales están pagando la pena fueron diferentes. Entonces el juez tiene que valorar todo eso acorde a estos principios para poder decidir en base a la proporcionalidad y necesidad y no discriminación, claro, a quién le va a conceder con monitoreo o sin monitoreo. Y tiene mucho que ver el tiempo que les falte por llegar al 70%. Claro. Entre más se estén acercando al 70%, es más fácil que les concedan sin el monitoreo. Entre más estén cerca del 50%, es más fácil que les concedan con monitoreo. Pues ahí está la respuesta para esta persona. Vamos con la siguiente llamada. Nos comentan que se pidió el beneficio de la libertad condicionada y el juez lo negó porque nos comenta que tiene un antecedente penal esta persona, pero nos dice que eso fue hace muchos años y que ya pagó por eso. Y pues pregunta que por qué
toman en cuenta esta situación si ya pagó por ese delito? Sí, desafortunadamente esa es una pregunta muy, muy común entre todos los usuarios. Ellos dicen, bueno, ya lo pagué. Este delito que cometí fue en 1998, Claro. ¿no? ¿Por qué me lo siguen tomando en cuenta? Desafortunadamente la Ley Nacional de Ejecución Penal no distingue tiempos, entonces nada más dice que no tenga otra sentencia condenatoria firme distinta a la que en este momento se está vigilando. Y es por ese motivo, por esa prohibición que tenemos concretamente en la ley, que no se le concede. Muy bien. Vamos con una llamada más. Sí, claro. Es de una persona que nos pregunta si sale muy caro contratar con alguna empresa privada el sistema de monitoreo. Sí, aquí tenemos la siguiente situación. Hay varias empresas y es bien importante que los familiares del sentenciado se pongan muy abusados porque deben de pedir informes a estas distintas empresas y deben de saber que son empresas legales. Eso es bien importante porque ya que llegan a juzgado se les piden las escrituras para que el juzgado pueda tener la certeza de que es una empresa bien constituida. Claro. Ajá. Entonces, hay empresas que cobran menos, hay empresas que cobran más. En eso no podemos intervenir porque estamos hablando que va a ser la celebración de un contrato privado entre el familiar y dicha empresa. Al juzgado lo único que le interesa es ver que sea una empresa legalmente constituida, que esté firmado el contrato para poder conceder la libertad. Muy bien. Vamos con una llamada más. Nos preguntan, uno de los requisitos para obtener la libertad condicionada es pagar una multa, ¿no? Sí. Nos comentan y nos pregunta si existe alguna forma para no pagarla porque nos dice que no tiene dinero para hacerlo. Sí, así es. La ley contempla, el código contempla que existe la prescripción o la sustitución de la multa por jornadas de trabajo en favor de la comunidad. Esto, la familia del sentenciado o el sentenciado lo tiene que tratar con el defensor público que lo defendió en la causa penal. Recordemos que aquí estamos hablando de la etapa de ejecución. Entonces, el defensor que lo asistió en la causa penal lo va a apoyar para poder tramitar ya sea prescripción por el paso del tiempo o la sustitución del pago de la multa por jornadas de trabajo en favor de la comunidad. Ya si no es posible cualquiera de esas dos, hay que pagar la multa. Muy bien, Rebeca, pues muchas gracias por atender estas No, al inquietudes del contrario. auditorio y por compartirnos el día de hoy este asunto que tiene que ver pues con los derechos de las personas de grupos vulnerables. Así es. Si alguien tiene dudas o quiere solicitar ayuda de algún defensor público federal, ¿cómo puede hacerlo? Claro que sí, se puede comunicar con nosotros al Instituto Federal de Defensoría Pública al 822-42-42-6. Con gusto los vamos a atender. Les reitero que el servicio es totalmente gratuito. Rebeca Rojas, pues muchísimas gracias por compartirnos el día de hoy este asunto. Al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad. Ya nos vamos, también agradecemos a nuestro equipo de producción y gracias a ti por sintonizarnos. Te esperamos la próxima, quédate en la señal de Justicia TV.